Buenas noches, soy Jairo Iván Patiño Carmona, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En el curso Seminario de Investigación Educativa me corresponde presentar las referencias con relación a la justificación de la investigación que estoy desarrollando, análisis normativo de la implementación de la virtualidad en el marco de las políticas públicas de educación básica y media en Colombia. Introducción. Justificar el proyecto de investigación permite su argumentación, fundamentada en una necesidad social, metodológica, teórica, pedagógica, política, ecológica, personal del investigador, indicando las razones de por qué se va a realizar la investigación o cuál será la utilidad de la misma. Es así como se estudiarán y analizarán 5 trabajos y artículos científicos, distribuidos de la siguiente manera: 3 internacionales, 1 nacional y 1 regional. Para iniciar, vamos a mirar los elementos claves del protocolo de investigación de mi investigación, análisis normativo de la implementación de la virtualidad en el marco de las políticas públicas de educación básica y media en Colombia. Pregunta: ¿de qué manera la política pública educativa colombiana garantiza la cobertura de la educación pública virtual frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje ubicados dentro de la educación básica y media? Metodología: cualitativo, estudio descriptivo, revisión documental, encuestas y entrevistas, análisis estadísticos de datos numéricos. El primer artículo, la educación primaria en tiempos de la pandemia del COVID-19, el caso de Chile y Perú durante el 2020, de Dilcia Estefani Valencia. Justificación teórica. La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría, los conceptos básicos de la cooperación internacional y la gestión pública. Además, pretende encontrar situaciones internas y externas que afectan a los países latinoamericanos. Román y Murillo dicen: las TIC se incorporan al escenario educativo con la doble expectativa de apoyar la adquisición de habilidades y competencias propias de este siglo, al tiempo que aporta al mejoramiento de los desempeños de los estudiantes. Frente a la justificación práctica, la investigación es relevante en la generación de conocimiento sobre la necesidad de mejorar la gestión pública en cuanto al diseño del sistema educativo y la respuesta que brindan pedagogía a distancia. Sin embargo, se generan nuevos desafíos como el rendimiento académico y la discontinuidad educativa. Así también que la educación que se brinde sea de calidad, inclusiva y equitativa. Por otro lado, se debe adoptar medidas que garanticen la cobertura educativa a través de la educación a distancia, así como brindar apoyo a los profesores y padres de familia. Según un informe especial del CEPAL, menciona que a causa de la pandemia, la interrupción de las actividades educativas causará efectos negativos, especialmente en la población vulnerable, tales como cuidado y seguridad alimentaria, disparidades en cuanto a acceso al Internet de banda ancha y dispositivos digitales, y desafíos en materia de TIC para los docentes. Frente a la justificación metodológica, el tipo de diseño de investigación es cualitativo, descriptivo, correlacional. El segundo artículo, modelo de gestión educativa para programas en modalidad virtual de aprendizaje, de Margarita Briceño, Susana Correa, Michelle Valdés y Marcelo Hadwell, en donde la justificación teórica plantea Vargas y Bravo que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no solo provee herramientas, medios y recursos y contenidos, sino principalmente entornos y ambientes que promueven interacciones y experiencias de interconexión e innovación educativa. En lo que respecta a la gestión, es decir, a la forma como se planea y ejecuta el proceso de aprendizaje en la educación virtual, es aún un terreno poco explorado. También debía ajustarse el contexto nacional de la Ley de Educación y al cumplimiento de estándares, así como criterios de calidad para planes y programas en todas sus modalidades. Frente a la justificación práctica, vale decir que a través del tiempo la educación a distancia ha evolucionado, cambiando las posibilidades y medios de interacción como resultado de avances tecnológicos, donde las tecnologías digitales y los recursos asociados a las telecomunicaciones marcan una nueva etapa en la educación a distancia y traen consigo la virtualidad como modalidad de aprendizaje.
Frente a la justificación metodológica, la sistematización de experiencias educativas es un proceso que responde a la fundamentación metodológica, que soporta la investigación en educación desde el paradigma cualitativo y tiene como meta la exploración de contextos para obtener descripciones, así como explicar la realidad subjetiva de las prácticas de una manera sociocrítica. El tercer artículo, la educación virtual interactiva, el paradigma del futuro, de Carmen Pérez, Rogelio Suárez, Nancy Rosillo. Justificación teórica. La innovación conlleva a la aplicación de acciones conjuntas donde la participación de sus actores, docentes, estudiantes, padres y comunidad es esencial para enfrentarse a las nuevas realidades. Integrar las TIC en el proceso de información conlleva transformar las disciplinas, el papel del profesor y del estudiante. Actualmente la innovación en la educación se está produciendo en 5 ejes fundamentales: participar, comunicarse, compartir, colaborar y confiar. Una revisión de documentos de diferentes organizaciones e instituciones, observaciones, vivencias y experiencias en la introducción de modelos educativos en América Latina y Europa constituyó la base principal de las reflexiones realizadas, enfatizando en el proyecto de innovación Viaje a la Escuela del Siglo XXI, dirigido por Alfredo Calvo, psicólogo e investigador español. Frente a la justificación práctica, el trabajo tiene como propósito analizar el contexto educativo actual ecuatoriano para alcanzar el paradigma de la innovación educativa virtual interactiva. Y con respecto a la justificación metodológica, investigación cualitativa desde diagnósticos exploratorios y descriptivos, que permiten detectar los problemas principales de la institución localizada y en el texto en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que facilite resolver determinados problemas y desarrollar programas de mejora que sean sustentables en tiempo y espacio. El cuarto artículo, causas de la deserción escolar en la institución educativa Camilo Torres Restrepo del distrito de Barranca Bermeja, por Patricia Ravelo. Justificación teórica. El Estado colombiano debe disponer de políticas específicas que demandan importantes esfuerzos para acabar con el analfabetismo y para que todos los colombianos tengan acceso a la educación, teniendo como factor la gratuidad educativa. Sin embargo, se cuenta con la deserción escolar. Por tanto, el estudio de la deserción escolar pretende evidenciar una realidad que afecta a todo el conglomerado social representado en la comunidad educativa de esta institución y en correspondencia con algunas consideraciones normativas, cuando contemplan que la educación de los niños y niñas en este país no es tarea exclusiva del Estado y la familia. Justificación práctica. Genera conocimiento sobre la problemática de la deserción escolar y conlleva a plantear soluciones desde la inclusión de políticas educativas como mecanismos de participación que conlleva a cumplir la función social de la institución educativa, formar ciudadanos competentes para la vida social y el desempeño laboral. Su justificación metodológica. Para la realización de esta investigación cualitativa, se consideró pertinente la participación de todos los sectores que conforman la comunidad educativa de la institución educativa Camilo Torres Restrepo, mediante herramientas metodológicas prácticas y acordes, consistentes en la aplicación de unos instrumentos de consulta directa. Asimismo, se les indagó sobre posibles medidas a tomar o estrategias a incluir en la política educativa del distrito de Barranca Bermeja que mitiguen la deserción escolar. El último artículo estudiado, perspectivas actual de los habitantes del municipio de Apartado, Antioquia, Colombia, con respecto a la calidad de la educación virtual y a distancia, de Carlos Rendón. Justificación teórica. La percepción de la calidad de la educación virtual y a distancia por parte del estudiante es de gran interés para las instituciones de educación y para las entidades gubernamentales, porque permite ofrecer un mejor servicio de educación respecto a lo que piensan los usuarios. Realizar esta investigación contribuye al desarrollo de la línea de investigación Pedagogías Mediadas, pues se amplía la comprensión de la pedagogía y sus mediaciones en un contexto real de la educación en Colombia. Justificación práctica. Permite conocer cuál es la percepción de la calidad de la educación virtual y a distancia por parte del estudiante, conllevando a ofrecer un mejor servicio de educación respecto a lo que piensan los usuarios. Justificación metodológica. El enfoque utilizado para la investigación es el cualitativo, porque la realidad social es construida por la participación subjetiva.
La observación es natural y sin control. Realiza observaciones holísticas de un contexto. Emplea la inducción y la deducción para analizar los datos exploratorio, inductivo y descriptivo. Conclusiones. Los artículos estudiados permiten argumentar la construcción de la justificación de la investigación, análisis normativo de la implementación de la virtualidad en el marco de las políticas públicas de educación básica y media en Colombia, donde se indica el por qué y cuál es la utilidad de la investigación, desde la justificación teórica, teorías y su aporte, justificación práctica, utilidad, y justificación metodológica, razones del diseño, argumentación. Frente al trabajo que estoy realizando investigativo, la justificación teórica busca, mediante el estudio de las políticas y normativas públicas educativas colombianas frente a la cobertura de la educación virtual, determinar los factores que inciden en esto, y así desarrollar una propuesta de política pública que garantice la cobertura de la educación pública virtual frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación básica y media en Colombia. Su justificación práctica es el propósito de esta investigación, es analizar la normativa de la implementación de la virtualidad en el marco de las políticas públicas de educación básica y media en Colombia. Y con respecto a la justificación metodológica, la investigación desde el paradigma cualitativo descriptivo, la revisión documental, encuestas y entrevistas, análisis estadístico de datos numéricos. Encontramos las referencias bibliográficas, donde se tomó todo lo que se ha trabajado, estudiado y analizado y presentado. Muchas gracias.